Panamá, 19 de febrero de 2026. Los temas principales que vamos a tratar incluyen la adopción de la hoja de ruta del Acuerdo de Escazú para la justicia y transparencia ambiental, una alerta de salud pública sobre un producto cosmético, ajustes económicos en combustibles y presupuestos municipales, y decisiones cruciales sobre la administración de tierras y la estabilidad laboral. Es una agenda bastante densa para un solo día de normativas, la verdad. Bueno, vamos a desempacar todo esto, porque la escala de lo que ocurre en un solo día de resoluciones gubernamentales invita a una pausa. Definitivamente. Al observar esta maquinaria operando en una misma jornada, queda en evidencia cómo un simple conjunto de normativas tiene la capacidad de permear casi todas las capas de la sociedad. O sea, pasamos de la macropolítica ambiental internacional, esa que define cómo se van a proteger los recursos naturales a largo plazo. Exacto, a algo tan íntimo y rutinario como decidir qué producto aplicarse en el rostro al despertar. Es un espectro enorme. Un espectro que cubre desde los bosques hasta el botiquín del baño. Y esa es precisamente la lupa con la que debemos mirar esto hoy. El objetivo en este análisis a fondo no es simplemente, digamos, repasar decisiones administrativas como si leyéramos un boletín oficial aburrido. Claro, no tendría sentido. Para nada. El objetivo es conectar los puntos entre mandatos burocráticos que, a primera vista, podrían parecer eventos completamente desconectados. Al diseccionar estas normativas, empieza a revelarse una especie de arquitectura invisible. Me gusta ese término, arquitectura invisible. Es que lo es. Es un andamiaje legal que moldea la vida diaria, regula el entorno y dirige el flujo del dinero a nivel local y nacional. No se trata de papeleo aislado, son los engranajes reales que sostienen el funcionamiento de la sociedad moderna. Entiendo esa arquitectura invisible en teoría, pero pongámoslo a prueba con la normativa más densa de hoy, que es el tema ambiental. Vamos a eso. El Ministerio de Ambiente acaba de emitir la resolución DM0037-2026. Es un documento clave para adoptar formalmente la hoja de ruta del Acuerdo de Escazú. Un paso enorme. Totalmente. Hay que recordar que Panamá ratificó esta Ley 125 en el año 2020. Pero al revisar los detalles de esta nueva hoja de ruta, queda claro que ya no estamos hablando de una simple firma diplomática en un tratado internacional de esos que se archivan y se olvidan. Sí, la etapa de las fotografías oficiales ya pasó. Ya pasó. Ahora hay un manual de instrucciones exacto para hacerlo realidad. Y algo que resalta de inmediato al leer el documento es el proceso participativo. No fue un texto redactado a puertas cerradas en una oficina gubernamental con aire acondicionado. No, para nada. Tuvo mucho alcance. Se integraron 171 aportes, y estos provinieron de 85 personas y organizaciones distintas. Todo esto a través de talleres presenciales, consultas públicas y reuniones virtuales. Hay un nivel de escrutinio civil que no se ve todos los días en la administración pública. Lo fascinante aquí es cómo ese escrutinio es vital porque aterriza conceptos altísimos en la realidad jurídica y administrativa del país. Para la audiencia que busca comprender la magnitud real de este paso, vale la pena desglosar los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú. Ajá. Estamos hablando de garantizar el acceso a la información ambiental, de asegurar que la participación pública en la toma de decisiones no sea un mero trámite para llenar una casilla. ¿Qué es lo que suele pasar? Tristemente, sí. Y además busca facilitar el acceso a la justicia. Pero quizás el punto más crítico, y que la hoja de ruta aborda con una urgencia palpable, es la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Ese es el núcleo duro del asunto. Así es. Explicar por qué esto es indispensable a América Latina no es un detalle menor. Históricamente, esta es una región donde alzar la voz para proteger el cauce de un río, o denunciar la tala ilegal, o simplemente defender un territorio indígena ha conllevado riesgos inmensos. Riesgos reales. Riesgos muchas veces fatales para la vida y la integridad de las personas. Entonces, blindar a esta gente es la prioridad número 1 del acuerdo. Es una realidad durísima. Y bueno, pensando en cómo se materializa esa protección que mencionas, me surge una analogía. Ratificar el Acuerdo de Escazú en 2020 fue, esencialmente, como comprar los planos de una casa magnífica. Una visión arquitectónica perfecta. Exacto.
Todo el mundo aplaudió al diseño y la visión, pero esta hoja de ruta es el momento en el que se deja de mirar el papel, se trae el cemento y se empiezan a poner los ladrillos uno por uno. El documento detalla acciones muy específicas a corto, mediano y largo plazo. Como por ejemplo el registro de emisiones. Ese mismo, la creación del registro de emisiones y transferencias de contaminantes, el RETEC. En términos prácticos, para quien nos escucha, esto funcionaría como un gran libro contable, totalmente público, donde queda anotado quién está contaminando, con qué sustancias químicas específicas y en qué cantidades exactas. Es ponerle nombre y apellido a la contaminación industrial. Ni más ni menos. Además, la resolución obliga a crear protocolos para difundir información de forma inmediata cuando existan amenazas inminentes a la salud pública o al ecosistema. Ya no se puede esconder la información bajo la alfombra mientras la gente sufre las consecuencias. Y si conectamos esto con el panorama general, esos ladrillos que mencionas en Tonalogía tienen una profundidad institucional enorme. La resolución no se queda en buenas intenciones, propone modificar estructuras operativas del Estado desde sus cimientos. Sí, le asigna tareas a mucha gente. Plantea, por ejemplo, la creación de la Subcomisión Consultiva Nacional, para asegurar que la implementación del acuerdo tenga una vigilancia continua. Pero lo que resulta aún más revelador es cómo el Ministerio de Ambiente involucra a otras instituciones que habitualmente no se asocian con la ecología. Como la Procuraduría. Exactamente. Se le encomienda a la Procuraduría de la Administración el diseño de un sistema de alerta temprana, pensado específicamente para proteger a estos defensores ambientales que mencionábamos antes, a mediano plazo. Un mecanismo de respuesta rápida. Y en el corto plazo se exige la coordinación interinstitucional para impulsar una reforma al Código Penal ante la Asamblea Nacional. ¡Wow! Tocar el Código Penal son palabras mayores. Es que el objetivo es tipificar delitos específicos para sancionar severamente a quienes ataquen o intimiden a estas personas. Es literalmente la burocracia armando un escudo legal protector. Eso me hace pensar en lo invisible que es el Estado cuando funciona bien o cuando reacciona a tiempo. Y bueno, hablando de escudos protectores, aquí es donde se pone realmente interesante la revisión de hoy. Viene un cambio de escenario. Un cambio de escenario radical, sí, pero que ilustra este mismo punto de la protección estatal a una escala microscópica. Pasamos al Ministerio de Salud, que a través de la resolución número 013 acaba de ordenar la suspensión del registro sanitario y el retiro inmediato de todos los lotes de una crema facial. De todos los lotes a nivel nacional. Así es, y hay que hacer una pequeña pausa para apreciar el nombre comercial de este producto porque es larguísimo. Se llama Hello Sunday The One for Your Eyes Mineral Eye Cream SPF 50. Parece que mientras más largo y rimbombante es el nombre del cosmético, más urgente es la resolución de retiro. Totalmente. Pero, bromas aparte, el contraste es brutal. Pasamos de defender los grandes bosques tropicales y a los activistas a defender el contorno de los ojos de los consumidores en un abrir y cerrar de normativas. Y ese contraste, aunque suene gracioso, ilustra a la perfección cómo opera el mecanismo de reacción del Estado en tiempo real. Lo que vemos aquí con esta crema Hello Sunday es la aplicación de un concepto fundamental en la salud pública, que es el sistema de vigilancia post-comercialización. Que la gente suele ignorar que existe. Completamente. Existe una percepción muy común en la población de que, una vez que un producto de belleza o un medicamento recibe su registro sanitario inicial y por fin llega a los estantes de una farmacia o un supermercado, el trabajo del gobierno ha concluido y el producto es seguro para siempre. Como si el registro fuera un sello de inmortalidad. Exacto, pero esta resolución demuestra exactamente lo contrario. Fomenta un pensamiento crítico sobre la seguridad de las cosas que usamos a diario. Nos enseña que la burocracia actúa como una red de seguridad que opera constantemente en segundo plano. Como un antivirus corriendo en la computadora. Esa es una excelente forma de verlo. Cuando esa red detecta una anomalía o un riesgo potencial con los ingredientes de un cosmético, el brazo legal interviene de inmediato para sacar el producto del mercado antes de que cause un daño generalizado en la piel de la población. Imaginar la logística pura detrás de eso es fascinante, ¿eh? Implica notificar a todos los distribuidores, rastrear envíos, retirar cajas de almacenes, emitir alertas en medios. Es una intervención directa y tajante en el comercio por el bien común. Y se ejecuta en cuestión de horas. Sí, y donde también se siente la intervención del Estado de manera inmediata y creo que a todos nos duele más rápido. Es en el bolsillo.
Cambiando un poco el enfoque hacia la dinámica económica de hoy, vemos que la Secretaría Nacional de Energía publicó la resolución número 11. Tema de combustibles. Así es, establece temporalmente los precios máximos de venta al público de combustibles líquidos a nivel nacional. Es una medida macroeconómica clásica que lo que busca es amortiguar el costo del transporte, de la logística y, por ende, de los alimentos. Es una palanca enorme que mueve el Estado para controlar la inflación. Pero si contrastamos esa palanca enorme, esa gran medida nacional, con la economía local, aterrizamos en algo mucho más granular, que es el acuerdo número 002-2026 del municipio de Penonomé. Es un salto muy interesante, pasar de la regulación energética nacional, que afecta a los buques y las gasolineras, a la microgestión administrativa de un municipio. Es en lo local donde las políticas públicas suelen sentirse con mayor inmediatez. El presupuesto aprobado para el programa de impuesto de bienes inmuebles, el IBI, en este municipio de Penonomé, es de exactamente 1.018.345 balboas con 26 centavos. Una suma nada despreciable para la gestión municipal. Para nada. Pero lo que llama poderosamente la atención en el desglose contable es que incluye un remanente del año anterior por más de 94.000 balboas. O sea, dinero que ahorraron o que no despilfarraron. Además, la normativa especifica que el destino de estos fondos, que van para funcionamiento e inversión, fue decidido tras realizar consultas ciudadanas. Eso es clave, no fue una decisión unilateral del alcalde. Exacto. Mencionan concretamente una asamblea ciudadana realizada en la casa local de la comunidad de Bajito de San Miguel. Detenerse en ese remanente y en esa consulta ciudadana es fundamental para entender el verdadero valor de la descentralización de la administración pública. Ajá. Cuando un municipio no solo recauda, sino que logra generar un superávit de más de 90.000 balboas de un año a otro, eso habla de una planificación financiera que va más allá de simplemente gastar por gastar el presupuesto antes de que termine el año fiscal. Que es una práctica súper común, lamentablemente. Muy común. Y el hecho de que el dinero recaudado a través de los impuestos a la propiedad se quede en la misma zona para administrarse localmente, bueno, eso representa un cambio de paradigma vital. Que esos ingresos se comprometan en obras tangibles para la comunidad. Y elegidas por la comunidad. Exacto. Que la decisión de en qué gastarlos provenga de los mismos habitantes reunidos en una casa comunal, en San Miguel en este caso, es la democracia administrativa en su máxima expresión. Es la demostración empírica de cómo la recaudación fiscal, que muchas veces se percibe como un concepto abstracto o un agujero negro donde el dinero desaparece, se traduce en faroles, aceras o centros comunitarios decididos por las personas que caminan por esas mismas calles. Es devolverle el poder de decisión al vecindario. Y ese poder local, esa conexión con el entorno, también se refleja físicamente en el suelo que pisamos. Literalmente en la tierra. Literalmente. Y aquí entra en escena el ordenamiento del territorio a través de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, la ANATI. Hay dos adjudicaciones recientes de uso y administración que, aunque territorialmente parezcan pequeñas en un mapa, tienen un peso social absoluto en la vida de la gente. Son adjudicaciones muy distintas entre sí. Polos opuestos. Por un lado, se asigna un predio de casi media hectárea, específicamente 4.766 metros cuadrados con 95 decímetros para la Junta Comunal de La Colorada, en la provincia de Los Santos. El propósito: establecer un cementerio. Un espacio para el final de la vida. Y por otro lado, casi al mismo tiempo, se formaliza el uso de un poco más de 3.000 metros cuadrados a favor del Ministerio de Educación para la Escuela de Pueblo Nuevo, en el distrito de Penonomé, en Coclé. Observar estas dos adjudicaciones en conjunto invita a una reflexión bastante profunda sobre la naturaleza del Estado como administrador del espacio vital. ¿En qué sentido? En que, a través de estas instituciones como la ANATI, el Estado moldea literalmente el entorno físico necesario para que transcurra el ciclo completo de la vida comunitaria. Por un lado, delimita con coordenadas milimétricas la tierra donde las nuevas generaciones van a recibir educación y formarse para el futuro, en la Escuela de Pueblo Nuevo. El inicio de todo. Y casi en el mismo respiro administrativo, asegura el espacio a perpetuidad para el descanso final y el proceso de duelo de las familias en La Colorada. Es la estructura legal, dándole un soporte territorial, un piso firme, a las experiencias humanas más básicas y profundas. Es poético de alguna manera.
El ciclo completo de la vida respaldado por planos, topógrafos y sellos oficiales. Así opera la burocracia en el fondo. Y siguiendo con esta línea de descentralización y territorio que venimos trazando, el Ministerio de Ambiente también tomó una decisión mediante la resolución DM 0046-2026 que impacta directamente la autonomía de las comunidades. ¿Otra vez regresamos a la gestión ambiental? Sí, pero a nivel territorial. Recientemente delegaron la facultad de evaluar los estudios de impacto ambiental, específicamente los de categoría 1, a la Dirección Regional de la Comarca Gunayala. Esto significa que ciertos permisos ambientales ya no tienen que hacer el viaje burocrático, lento y tedioso hasta la sede central en la capital para ser aprobados o rechazados. Esto plantea una pregunta importante, y para que la audiencia se haga una idea clara de lo que esto implica en la práctica, es necesario entender qué diablos es un estudio de impacto ambiental de categoría 1. Porque suena algo masivo, pero no lo es. Exacto. No estamos hablando de los permisos para construir una represa gigante que va a inundar un valle entero, o una gran mina a cielo abierto. Esos proyectos requieren estudios de categoría 3, mucho más profundos, largos y complejos. Ajá, el categoría 1 es más ligero. Un categoría 1 se refiere a proyectos de impacto ambiental leve. Hablamos de cosas cotidianas como abrir un pequeño camino vecinal para conectar dos comunidades, instalar una antena de telecomunicaciones para llevar Internet, o construir una galera de almacenamiento agrícola. Proyectos que, aunque pequeños, son vitales para el desarrollo diario de una comarca. Totalmente. Claro, esto elimina una fricción inmensa. Imagina tener que viajar horas o enviar un montón de documentos físicos a la capital de Panamá, lidiar con funcionarios que no conocen tu región, solo para conseguir el permiso ambiental para construir un pequeño depósito comunitario. Era un cuello de botella terrible. Exactamente ahí reside el valor de la medida. Al delegar esta facultad de evaluación a una dirección regional que está físicamente dentro de una comarca indígena, se vincula de manera directa la autonomía territorial con la gestión práctica del medio ambiente. Le das el control a quienes viven en el área. Y esto nos permite cerrar el círculo de nuestro análisis de una forma brillante, regresando muy sutilmente a los principios del Acuerdo de Escazú que discutíamos al principio de este bloque. Es verdad, la participación. Esta medida fortalece la capacidad real de las comunidades locales y los pueblos indígenas para participar en la toma de decisiones ambientales que afectan su entorno inmediato, todo sin depender de un funcionario sentado en un escritorio a cientos de kilómetros de distancia que quizás en su vida ha pisado ese terreno. Es un ejercicio de coherencia institucional muy valioso. Hace total sentido. Todo va encajando. Pero hay un detalle más. A ver. Para que todas estas reglas de las que hemos hablado, las protecciones ambientales, los presupuestos municipales, las autonomías comarcales, funcionen en la vida real y no se queden en letra muerta, se necesita una estructura de resolución de conflictos que sea sólida. Alguien que haga cumplir la ley. Exactamente. Por eso resulta tan pertinente concluir este recorrido institucional mirando hacia el órgano judicial que a través del Acuerdo número 69-2026 acaba de dictar medidas cruciales para su propio personal. Mirando hacia adentro del sistema. Mirando hacia adentro. Están estableciendo medidas para nombrar de forma permanente a aquellos servidores judiciales que han estado laborando en posiciones de manera interina y continua por 2 años o más. Esto saca a muchísimas personas de la incertidumbre horrible de vivir empalmando contratos temporales de 3 o 6 meses, otorgándoles finalmente un puesto fijo y estabilidad dentro del sistema judicial. Este es, sin lugar a dudas, el cimiento sobre el cual descansa todo lo demás de lo que hemos hablado hoy. ¿Por qué lo dices con tanta contundencia? Porque la realidad es que no puede existir una justicia ambiental sólida, capaz de castigar a quienes atacan a los defensores de la naturaleza, ni puede haber una defensa efectiva de los consumidores ante productos peligrosos que las empresas se niegan a retirar, ni resoluciones ágiles en disputas de tierras o presupuestos, si la estructura del personal judicial es inestable. Claro, si el juez o el oficinista está preocupado por si le renuevan el contrato el viernes. Exactamente. La precarización laboral, el vivir bajo la figura del interinato prolongado, debilita las instituciones desde adentro. Genera ansiedad, genera vulnerabilidad en quienes deben procesar los casos y los hace susceptibles a presiones externas. O a la corrupción, derechamente. También,
Por eso, al dotar de permanencia y estabilidad laboral a quienes facilitan o imparten la justicia, el Estado intenta asegurar que la maquinaria encargada de hacer cumplir todas las normativas que hemos analizado hoy tenga la independencia, la calma y la firmeza necesarias para operar de forma objetiva. Sin una justicia estable laboralmente, todo el andamiaje legal de Escazú o del Ministerio de Salud se vuelve de papel. Qué perspectiva tan clara. Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que la conclusión es abarcadora. Sí, significa que la burocracia, lejos de ser un ente estático, gris o aburrido, es un organismo vivo que reacciona constantemente. En un resumen ágil de una sola ventana de tiempo, hemos visto cómo se entrelazan temas que sostienen el tejido social. La adopción meticulosa de la hoja de ruta de Escazú nos proyecta hacia una protección global y comunitaria del medio ambiente. A largo plazo. Simultáneamente, el sistema de salud pública retira de nuestras manos una crema facial que representa un riesgo, evidenciando un monitoreo constante de lo que consumimos. Observamos cómo el Estado intenta amortiguar el costo de la vida controlando el precio de los combustibles en las estaciones. Mientras a nivel micro, todo cambia. Mientras a nivel local, el presupuesto de nuestros municipios refleja la voluntad ciudadana tras consultas directas en sus comunidades, invirtiendo cada balboa. Y finalmente, vimos cómo se asigna cuidadosamente la tierra para albergar escuelas y cementerios, asegurando al mismo tiempo que el sistema judicial tenga la estabilidad laboral necesaria para proteger desde adentro todo este inmenso ecosistema legal. Es un resumen perfecto de la jornada. Y todo esto nos deja con una reflexión profunda e ineludible sobre nuestro propio entorno. Te escuchamos. Si al tomar un solo corte transversal de las decisiones gubernamentales de un día cualquiera, se revela una red tan inmensa, tan meticulosa y compleja de protecciones, regulaciones de mercado, derechos adquiridos y asignaciones de territorio, cabe preguntarse lo siguiente. ¿Cuántos hilos invisibles de responsabilidad, vigilancia y control estatal cruzan nuestra rutina diaria, asegurando el terreno que pisamos, el aire que respiramos y los productos que consumimos desde el momento en que nos levantamos hasta que nos dormimos, sin que jamás, ni por un solo segundo, nos demos cuenta de su abrumadora existencia?